Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Antonio Cruz Juárez. Soy alumno del doctorado en Ciencias Matemáticas por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y el tema que les voy a explicar, pues prácticamente es conocido como el reverse jump mediante métodos Monte Carlos vía cadenas de Markov, que fue propuesto inicialmente por Green. Ok. El contenido de esta presentación, pues prácticamente trae lo que es una introducción, un desarrollo. En el desarrollo vamos a hablar algo sobre los modelos bayesianos, después en general los métodos Monte Carlos vía cadenas de Markov, en donde vamos a abordar los tres métodos principales que estamos considerando. En este caso, lo que es el Metropolis-Hastings, el muestreador de Gibbs, el Reversy-Jump y algunas conclusiones acerca de estos métodos y la bibliografía correspondiente. Ok, vamos a comenzar. En principio, cuando nosotros vamos a incursionar en lo que es un modelo estadístico y queremos realizar inferencias sobre este modelo, tenemos que contemplar dos formas de hacerlo, lo que es la inferencia clásica, o en el caso frecuentista, y la inferencia bayesiana. Generalmente los cursos que nosotros aprendemos en el área de probabilidad y estadística en la carrera, de hecho en casi cualquier carrera de matemáticas, y si nos vamos a esta área, pues comprende la parte clásica. Sin embargo, la otra rama en la cual nosotros podemos incursionar, pues prácticamente es la inferencia bayesiana. Ambos enfoques siempre son de gran utilidad. Sin embargo, en el que ahorita nos vamos a estar basando es en el que tiene la inferencia bayesiana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta nos va a permitir prácticamente estar actualizando cada vez que nosotros consideremos nueva información acerca de nuestro fenómeno a estudiar. Ok, vamos a empezar. Ok, vamos a hablar un poquito sobre los modelos bayesianos. En este caso, vamos a ver cómo se estudiaría lo que es un modelo bayesiano. Entonces, primero considera que nosotros tenemos observación Y con cierta distribución de probabilidad de que está dependiendo de los parámetros y pues prácticamente la variable que nosotros estamos considerando, ¿no? Esa distribución, pues prácticamente es conjunta, ¿no? En este caso, teta nos va a considerar lo que son los parámetros del modelo. Entonces, debemos de hallar una distribución de probabilidad conjunta entre teta y nuestras observaciones. Entonces, la distribución de probabilidad conjunta se define como el producto de dos densidades. Una que le vamos a llamar la distribución a priori, que está denotada como P de teta, y la otra como distribución de muestreo. En este caso, si se dan cuenta, la distribución a priori, P de teta únicamente depende de los parámetros, del vector de parámetro o parámetro que nosotros estemos considerando. En este caso hay muchas maneras en la inferencia bayesiana de considerar a lo que es la distribución a priori, ¿no? Por ejemplo, podemos considerarla ya por algún estudio anterior sobre nuestro fenómeno que ya tiene cierta distribución nuestros parámetros. Otras que son a priori no informativas, que generalmente se utilizan lo que son distribuciones uniformes, ¿sí? Y en el otro caso de la distribución de muestreo, que prácticamente es la distribución de nuestros datos que dependen de nuestro vector de parámetros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos relacionar la distribución conjunta? Pues el producto de estas dos distribuciones que nosotros acabamos de ver. Lo que es la distribución a priori y la distribución de muestreo. Ahí tenemos en la fórmula 1.1. Ok. Después, si nosotros condicionamos el valor conocido de las observaciones y con ello utilizamos lo que es la regla de Bayes, nosotros podemos tener lo que es una distribución de interés. En este caso, esta distribución se le va a conocer como la distribución a posterior, que está denotada en la expresión 1.2 como pi de teta dado y que eso va a ser el cociente entre la conjunta sobre la distribución que solamente depende de la información. Y como ya habíamos visto la conjunta, que es un producto de dos distribuciones, tendríamos la relación como tal, ¿no? Donde quién es P de Y, pues prácticamente va a ser la suma sobre todos los valores del parámetro del productito que tenemos ahí entre la distribución a priori y la distribución de nuestras observaciones, ¿no? En el caso discreto o en el caso continuo se vuelve una integral, ¿vale? Ok, como se puede observar en el factor 1.2, el denominador, el que tenemos ahí, no depende del vector de parámetros, que en nuestros modelos generalmente nosotros queremos estudiar lo que son los parámetros del modelo para poder hacer estimaciones, ¿no? Entonces, así consideramos constante
Y la fórmula en 1.2 pues la podemos poner en una ecuación equivalente. En este caso como una función proporcional, ¿no? Entonces la distribución a posterior pues prácticamente va a ser proporcional a P de teta por P de Y dado teta. Es decir, el producto de la distribución a priori por la distribución de nuestros datos dado el vector de parámetros. ¿Ok? Ahí, como lo dice, ese simbolito de proporcionalidad, pues prácticamente sigue siendo un valor de proporcionalidad. Es decir, la ecuación 1.2 y 1.3 son iguales excepto por una constante de normalización, ¿vale? Generalmente ya en los modelos bayesianos cuando se empiezan a estudiar, P de Y dado teta, es decir, la distribución de nuestros datos o de nuestras observaciones dado el parámetro, se le considera como la función de verosimilitud del modelo, ¿ok? Y entonces, nosotros cuando tenemos una distribución que es poco compleja, poco no, más bien que es compleja de distribuir, ¿sí? Nosotros, de muestrear, perdón, nosotros recorrimos a lo que son los métodos Monte Carlo vía cadenas de Markov. Estos métodos, pues prácticamente lo que vamos a hacer es extraer una muestra simulada y con esa muestra obtener lo que son información acerca de nuestro modelo, ¿no? Entonces, para hacer todo el proceso, pues hay que ver qué es un modelo Monte Carlo vía cadenas de Markov, cuáles son los más conocidos y demás. Ok. Vamos a empezar entonces con los algoritmos MCMC. ¿Qué son los algoritmos MCMC o también llamados métodos Monte Carlo vía cadenas de Markov? Pues prácticamente como lo dice, son algoritmos que nos van a ayudar a realizar una muestra, simular vectores aleatorios, que generalmente estos no son dependientes. Sin embargo, hay teoremitas que nosotros nos van a ayudar a que esa muestra pues prácticamente sea muy parecida al modelo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, esta muestra, como les decía, va a salir de una distribución multivariada F, que por lo general son difíciles de muestrear, ¿no? Entonces, ahí, como lo dice, vectores aleatorios generalmente no independientes, ¿vale? Ok. Entonces, en general, los métodos Monte Carlo son así. Algoritmos para realizar muestras de una distribución multivariada F que generalmente es difícil de muestrear. Ok. ¿Cuál es el funcionamiento general de los métodos Monte Carlo vía cadenas de Markov? Pues prácticamente lo que hace cada uno de estos métodos, pues en principio es generar una cadena de Markov cuya distribución límite sea la asociada al modelo estadístico de estudio. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros comprender acerca de los métodos Monte Carlo vía cadena de Markov? En principio debemos de comprender o necesitamos saber bien qué es una cadena de Markov, ¿no? Ustedes deben de recordar que una cadena de Markov, pues prácticamente tiene la propiedad de Markov. Es un proceso estocástico que tiene cierta propiedad. Esa cierta propiedad, pues es la propiedad de Markov, ¿vale? Bueno, por aquí no la puse, pero para mayor información, pues podemos buscar esa partecita de cadenas de Markov, ¿ok? Entonces, ya después de que nosotros generamos una cadena de Markov, cuya distribución límite, ¿sí? La vamos a tener que asociar al modelo que nosotros estamos buscando. ¿Cómo debe de ser esta cadena de Markov? Pues en principio debe de ser irreducible, aperiódica, ergódica, reversible y recurrente. Generalmente lo que se pide, más, es que la cadena sea reversible. ¿Para qué? Para que con ello nosotros podamos garantizar que la distribución límite, en este caso, pues es nuestro modelo estadístico que nosotros estábamos estudiando. ¿Vale? Para asegurar la reversibilidad, pues también tenemos que ver que se cumplan las condiciones de equilibrio o la ecuación de equilibrio que en algún momento también los que hayan estudiado la parte de cadenas de Markov ya entenderán qué es la propiedad de equilibrio, ¿no? La ecuación de ecuilibrio que por ahí ustedes en algún momento estudiaron, que si se dan cuenta, pues la tenemos en esta partecita, ¿no? Aquí está abajo. Esta es la propiedad o la ecuación de equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación, una cadena de Markov que es reversible, entonces sabemos que se va a cumplir esta condición. ¿Vale? Ok. Y bueno, ya que nosotros hayamos tenido esas propiedades, hayamos generado una cadena de Markov con esas propiedades, entonces los estados que se hayan simulado mediante esta cadena de Markov,
pues lo que se va a hacer es generarnos una muestra aleatoria con la que nosotros podemos hallar inferencia acerca del modelo que nosotros estamos estudiando. Entonces, eso es muy, muy padre y es lo que nosotros queremos hacer. ¿Ok? Continuamos. Vamos a hablar sobre los algoritmos más utilizados. En este caso, cuando nosotros trabajamos simulaciones mediante métodos Monte Carlo, generalmente utilizamos dos métodos, lo que es conocido como el Metropolis Hasting o también el segundo, que es el muestrador de Gibbs. En particular, el muestrador de Gibbs viene siendo un caso particular del Metropolis Hasting, ¿no? Estos dos métodos, pues prácticamente se van a estar aprovechando cuando el espacio de estados de la cadena que estamos nosotros generando, pues no va a cambiar de un espacio de estado definido, ¿no? En este caso, pues prácticamente si va del primer estado pasa al segundo, del segundo al tercero, o más bien nuestro espacio de estado ya es un valor, más bien es un espacio ya fijo que no va a cambiar con el tiempo. Eso es lo que dice ahí, que no cambia con el tiempo, eso quiere decir que nuestro espacio de estado no va a cambiar con respecto al tiempo. ¿Ok? Bueno, el trabajo básico o el funcionamiento básico del Metropolis Casting es el siguiente. Como lo decíamos, estos dos son métodos Monte Carlo vías cadena de Markov. Entonces tenemos que buscar una cadena de Markov que sea reversible para asegurar que la distribución de interés, la distribución límite, ¿sí? Pues prácticamente sea la distribución de interés. Entonces primero nosotros, supongamos que nosotros tenemos pi de tx, que es la distribución de probabilidad de interés. También tenemos un estado actual de la cadena, que lo llamamos xt. Eso está sobre el espacio de estados, que es omega, y también la distribución de probabilidad propuesta. En este caso, en efecto, para todos los métodos Monte Carlo, ¿sí? Necesitamos definir lo que es una función de propuesta. ¿Qué nos va a hacer esta función de propuesta? Pues a generar nuevos estados de la cadena. Entonces, dependiendo de nuestro modelo, nosotros vamos a definir nuestra distribución de probabilidad propuesta. En este caso lo llamamos Q de X, X'. Es decir, mediante esa distribución, nosotros generamos un nuevo valor del estado de la cadena, ¿no? Entonces, ahí como lo dice, proponemos un nuevo estado X' mediante la distribución de propuesta, Q de X, X'. Después, nosotros mediante integración Monte Carlo, pues nosotros podemos calcular cuál es la probabilidad de aceptar ese cambio. Generalmente en los métodos Monte Carlo se define pues esa probabilidad de aceptación. Y en el caso particular del Metropolis Hasting, pues sería el que tenemos ahí en esta parte, ¿no? Alfa de x, x', pues va a ser igual a 1 por el producto, ¿sí? De la distribución de probabilidad de interés en el nuevo estado por la propuesta del estado anterior, del estado que se generó, coma el estado actual, ¿no? Sobre el producto de, otra vez, la distribución de probabilidad de interés evaluada en el estado actual por la distribución de probabilidad propuesta que va del estado actual al nuevo estado, ¿vale? Entonces, esos valorcitos, pues prácticamente son los que nos van a dar la probabilidad de aceptación de nuestro nuevo estado. Generalmente, ¿quién utilizamos en los métodos Monte Carlos para saber esa probabilidad de aceptación? De hecho, la distribución de probabilidad de interés pi de x, generalmente en la estadística bayesiana, la que utilizamos pues es la distribución a posterior, ¿vale? Y ya la distribución de propuesta pues va a depender del valor, más bien de la distribución que nosotros estamos buscando, del análisis de nuestro, pues en este caso, fenómeno y demás, ¿no? Ok. Y el tercer punto, pues prácticamente es con probabilidad alfa de x, x', pues vamos a aceptar el movimiento. Y hacemos que el siguiente estado de la cadena, pues va a ser xt más 1, y eso es igual a x'. Si no se alcanza la probabilidad de aceptación, pues tendríamos que hacer entonces xt más 1 igual a xt, es decir, no hacemos el cambio. Y volvemos a repetir el proceso, ¿no? Ese es el funcionamiento general
de lo que son los algoritmos de Metropolis-Hastings. En el caso del muestreador de Gibbs, también lo podemos nosotros desarrollar. El objetivo del muestreador de Gibbs, pues, nuevamente, es generar una muestra a través de una distribución de probabilidad conjunta. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener, pues, es un vector de valores, x1, x2 hasta xt. Esta se distribuye mediante una distribución conjunta, pi de x1, x2 hasta xd. Nuevamente, esa distribución conjunta, pues la que generalmente nos va a estar ayudando es la distribución a posterior de nuestro modelo, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos. ¿Y en qué se basa el muestreador de Gibbs? Pues como les decíamos, es un caso particular del Metropolis-Hastings. En este caso, para poder lograr, lo que tenemos que hacer es hallar lo que son distribuciones condicionales. ¿Sí? Entonces, en el tiempo t igual a 0, pues vamos a generar un primer estado, ¿no? x1, t más 1. Y esto lo vamos a generar mediante la distribución condicional. Es decir, todos los primeros estados que ya le habíamos considerado, a excepción del x1, ¿sí? Es el que vamos a estar generando. Después, para el x2, del siguiente estado, pues tendríamos que generar otra vez mediante la condicional. Aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, aquí vamos a estar cambiando. Aquí ya es el estado que habíamos generado, lo sustituimos aquí. Para el siguiente, x3 de t, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a considerar el primer estado que generamos, el segundo estado que generamos de este vectorcito, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces, hasta el último, que sería xd t más 1, por ahí, si se dan cuenta, son todos los anteriores. Y aquí me falló, aquí es xd, una disculpa. ¿Sí? Y entonces, lo que nosotros tendríamos es un nuevo vectorcito. ¿Cuáles son esos vectorcitos? Pues ahorita los subrayamos. Todos estos vectorcitos. ¿Sí? A ver, este vectorcito, este otro vectorcito, este otro valor, perdón, hasta este otro valor, nos va a dar, si este era x a la t, ¿no? Entonces, con esos valorcitos vamos a tener el x a la t más 1, ¿no? Y de igual forma, para generar el xt a las 2, pues vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Y todo esto lo vamos a estar generando mediante este método, ¿vale? Al final, pues vamos a tener lo que es todos los estados de la cadena. xt, xt más 1, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿No? Entonces, ahí tenemos nuestro funcionamiento del Metropolis-Hastings hasta generar una muestra lo suficientemente grande, ¿sí? Para que, gracias al teorema del límite central, pues estos valorcitos converjan a la distribución límite de nuestra cadena, ¿no? Nuestra distribución. Supongamos T más K. Y entonces con estos valorcitos, pues nosotros podemos sacar o obtener inferencia acerca de nuestro modelo. ¿Ok? Bueno, entonces esos son los básicos, ¿sí? Con respecto al muestreador de Gibbs y el Metropolis-Hastings. Podemos nosotros estar trabajando más en esos dos modelos, pero no son de nuestro interés. Solamente los pusimos ahorita como una aplicación también cuando se está en lo que es un espacio de estados invariante, ¿no? Es decir, no cambia con el tiempo. Vamos a estudiar ahora sí lo que son los reverse jump, ¿no? Que también en español pues, lo podemos traducir como saltos reversibles. Ok, ¿cuál es el objetivo principal de este algoritmo? Pues en principio debe de construir lo que es una cadena de Markov con espacio de estados general omega y cuya distribución invariante sea otra vez pi. Como lo es habitual en los MCMC, como ya los habíamos platicado, pues nosotros debemos de considerar lo que son cadenas reversibles, ¿sí? De modo
que requerimos de la ecuación de equilibrio se satisfaga cuando vamos del estado de la cadena que está en un conjunto general A y se mueve a un conjunto general B. Estos conjuntos, recuerden que no deben de ser de la misma dimensión, puede estar variando. Y también haga el proceso al revés, es decir, que el estado vaya del conjunto general B al conjunto general A, ¿no? Esta propiedad se le va a conocer como la condición de equilibrio detallada, ¿no? Ya habíamos visto nosotros la condición de equilibrio o la ecuación de equilibrio. En este caso, lo que nosotros queremos es que se satisfaga lo que es la condición de equilibrio detallada. Ok, como es en el caso del Metropolis Hastings o también del Rebel-Sisson, perdón, del muestreador de Gibbs, tenemos de suponer que primero se tiene un espacio de estado omega que está contenido en un subconjunto de Rn, ¿sí? Para hacer cumplir la condición de equilibrio detallado, nosotros necesitamos generar también un nuevo estado con una distribución de propuesta y después de que lo generamos, pues ver si lo aceptamos o no aceptamos ese nuevo estado, ¿no? Con cierta probabilidad apropiada. Entonces, como se ha visto hasta ahorita, todos los métodos Monte Carlo vía cadenas de Markov, pues utilizan de dos cosas, lo que es una distribución de propuesta y una probabilidad de aceptación. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Esta probabilidad, la probabilidad de aceptación, generalmente es considerada cuando nosotros utilizamos la condición de equilibrio detallado, ¿sí? En este caso, debemos de considerar esta probabilidad de transición y su reverso simultáneamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a generar? Sea pi la distribución invariante y el estado actual de la cadena X. Después generamos, digamos, R números aleatorios U a partir de una densidad conjunta conocida como G. Luego, el nuevo estado propuesto de la cadena, supongamos que es X', ¿sí? Se genera por alguna función determinista adecuada H, tal que X', U', pues prácticamente va a ser generado como H de X, U. ¿Sí? Ahí a lo mejor me falta decir que X en este caso es el vector de parámetros, ¿sí? Puede ser el vector de parámetros. Y U, pues prácticamente va a ser una variable auxiliar. En este caso, ahí como lo dice, U' son los números aleatorios R dimensionales que fueron generados a partir de una densidad conjunta conocida como G', ¿no? Y que además se va a requerir para tener lo que es el movimiento en reversa, ¿no? Es decir, si nosotros primero vamos de X a X', también lo vamos a requerir, el G', para ir de X' a X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se utiliza? Pues prácticamente utilizando la función inversa H' de H. Si se acepta el movimiento de X a X', con cierta probabilidad alfa de X a X', también se debe de aceptar el movimiento inverso, con probabilidad, pero en este caso de alfa de X' a X. ¿Ok? Entonces, la condición de equilibrio detallada se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Aquí está. En esta expresión vemos que la integral de X a X', que está en el conjunto de A cruz B, donde A y B pues son dos sigma álgebras de Borel, ¿sí? Y se cumple, si se dan cuenta aquí, la partecita P de X con alfa de XX'. Esa es parte de la condición o la ecuación de equilibrio, esta que tenemos acá. ¿Qué es lo que se le está agregando? Esta partecita, G de U y G de U'. ¿Sí? Prácticamente lo que se está generando. Entonces, si la transformación H y su inversa H' son diferenciables, en este caso nosotros podemos utilizar lo que es el teorema de cambio de variable y del lado derecho, pues también podemos utilizar lo que es la enésima más R integral dimensional y con ello se puede hacer cumplir que el producto de esto que tenemos acá o esta ecuación, pues prácticamente va a ser igual a esto que tenemos acá. ¿Sí? Ahí está. Donde el último factorcito, donde el que tenemos aquí, pues prácticamente va a ser el jacobiano de la transformación. Cuando vamos de x, u a x', u'. Entonces ahí como yo les comentaba, en nuestro caso de la transformación generalmente en los modelos queremos hacer énfasis de que x es nuestro vector de parámetros y u es una variable auxiliar. ¿Sí? Y con todo lo anterior,
pues ya podemos definir lo que sería la probabilidad de aceptación. En este caso, pues va a ser el mínimo entre 1 y el otro factorcito que tenemos acá. ¿Vale? Eso sería nuestra probabilidad de aceptación. Que si se dan cuenta, pues prácticamente involucra las densidades conjuntas, ¿sí? Tanto de nuestro vector de parámetros como de la variable auxiliar, ¿vale? A veces a GDU' sobre GDU se le conoce como el cociente de la distribución de propuesta, ¿vale? Pi de x' y pi de x, pues generalmente, como ya lo habíamos definido, pues es la distribución a posterior, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es el funcionamiento general del Rebel-Sijom? El mostrador de Rebel-Sijom para generar n iteraciones es de la siguiente manera. Vamos a iniciar en el tiempo t igual a 1. Iniciamos en k igual a teta k, ¿sí? Entonces ya tenemos lo que es un valorcito para k y un valor para teta k. Teta k recuerden que es nuestro vector de parámetros. Anteriormente le llamamos x, sin problema alguno aquí es teta k. Ok, para generar la iteración t mayor o igual que 1, pues debemos de llevar a cabo alguna de los dos movimientos, alguno de los dos conocimientos. Ok, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer un movimiento dentro del modelo, ¿sí? O queremos hacer un movimiento entre modelos. Entonces, si nosotros queremos hacer un movimiento dentro del modelo, pues hay que considerar un K fijo, ¿sí? Y debemos de actualizar lo que es el vector de parámetros de acuerdo a algún esquema de actualización de los métodos Monte Carlo vía cadenas de Markov. Es decir, ahí es donde nosotros podemos utilizar lo que es la distribución de propuesta, ¿vale? Lo mismo, si queremos hacer un movimiento entre modelos, pues lo que debemos de hacer es tanto actualizar el valor del indicador K como el vector de parámetros. En este caso, lo mismo, tenemos que utilizar un mecanismo reversible, tanto de propuesta como de aceptación. ¿Sí? Lo mismo que ya habíamos tenido. Y finalmente, pues hay que incrementar la iteración t a t más 1 y mientras t sea menor que a n, pues regresamos al paso 2, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay que hacer los mismos esquemas que se habían hablado desde el Metropolis Hastings hasta, en este caso, el Rebel Sillón, ¿no? Y bueno, para resumir fácilmente, aquí no lo presento, pero en la parte del modelo, o sea, cuando cambias de un modelo a otro, generalmente fue estudiado por Green. Él propone inicialmente un modelo con cierto valor de parámetros y va a utilizar una transformación para ir a otro modelo, ¿sí? Con otra cantidad de parámetros. Entonces es el modelo que él está utilizando, perdón, la forma en la que está utilizado en el reverse jump, ¿sí? Entonces, para resumir rapidísimo el método Monte Carlo vía cadenas de Markov con saltos reversible o reverse John, como ustedes lo quieran llamar. Pues este nuevamente viene siendo lo que es una generalización del Metropolis Hastings. El Metropolis Hastings recuerden que era sobre espacios de estados que no cambiaban durante pasaba el tiempo. En este caso, el reverse John sí puede ser el mismo Metropolis Hastings, únicamente que va a estar cambiando entre espacios, entre las dimensiones de espacios, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, como ustedes pudieron ver, todos los métodos lo que nos van a generar es realizar un muestreo de una distribución, ¿sí? En el reversillón sobre una unión de espacios de diferente dimensión, ¿sí? Y en este caso, pues también se puede seleccionar el espacio de estados que sea dependiente de los movimientos que nosotros vamos a estar definiendo. Lo veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Podemos ver que solamente se mueva dentro del mismo modelo y ya no actualizamos el índice K, solamente el vector de parámetros. Y en el otro caso, pues sí estaríamos tanto cambiando como el índice como el vector de parámetros, ¿no? Entonces, para tener una mejor idea, pues podemos nosotros subrayar el papel clave que desempeñan lo que son la distribución de equilibrio conjuntas entre los estados y la propuesta. Es decir, el desempeño que tiene la distribución a posterior, la distribución de propuesta, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en esa partecita, ¿ok? Y bueno, esto sería en general, ¿ok?
Y bueno, unas rapidísimas conclusiones. Como podemos nosotros observar, los métodos Monte Carlo vía cadena de Markov siempre son de gran utilidad cuando nosotros trabajamos modelos estadísticos en los que la función de distribución es difícil de muestrear. Más aún, si la cadena que nosotros quisiéramos simular para estar descifrando, para estar investigando, para estar concluyendo o haciendo inferencias acerca de nuestro modelo, cambia de espacios de estados, ¿sí? Durante pasa el tiempo, entonces el reverse jump es un método ideal para realizar esta tarea. Aunque como ahí lo dice, no es el único. Hay otros métodos que también son buenos. Aquí no los trato de explicar. La idea principal es esa, ¿no? Tratar de comprender qué es el reverse jump. Digo, aquí fue una idea muy general. Hay mucha teoría y hay muchas aplicaciones que se pueden aprovechar acerca de este método. Como bibliografía, pues aquí tenemos los principales de Green, ¿no? Estos que tenemos aquí, el de Green, el de 1995, Rebel C. John, Marco Chain, Monte Carlo Computation and Bayesian Model Determination. Es el que les comentaba. Este es el que saca toda esta teoría, fue la propuesta de él y la utilizó para estudiar pues prácticamente modelos en los cuales el espacio de estados cambiaba. Tenía un modelo con cierta cantidad de parámetros y durante pasaba el tiempo cambiaba a otro modelo con otra cantidad de espacios de estados. Entonces, Rebel y John para ir de un modelo al otro y regresar del modelo que está al anterior. Ese es muy bueno. Y bueno, ya en libros muy buenos que contienen un poco mayor información, pues tenemos lo que es el Barbu y el Brooks et al, ¿no? Este es muy bueno. Y bueno, por mi parte es todo.